Ordalia, Judicium Deis. En la región de Canaán, esa región tan misteriosa o quizá debo decir, mística, un matrimonio compuesto por una mujer dulce y extremadamente fiel, válgase la expresión porque alguien es fiel o no lo es, pero el uso enfático tendrá que ver con lo que sucederá después. Un matrimonio compuesto por esa mujer dulce y un hombre muy trabajador para llevar el sustento a su casa, de sol a sol, ahí siempre estaba y en el desierto y en ese desierto, el sol vale doble. Es decir, estando a casi 50 grados, un calor inhumano en el desierto de Parán, ahí existía una sociedad que había decidido que ahí fuera su pueblo, un pueblo con la organización de todo pueblo, alguien al frente como líder y entre todos se cuidaban de los ladrones de fuera. La peculiaridad de ese pueblo era que esa persona al frente, ese líder no siempre actuaba correctamente o al menos, no había habido ningún problema hasta que un día, cuando el hombre de ese matrimonio feliz trabajaba, su esposa, la mujer dulce, fue a comprar al mercado la comida que necesitaba para cocinar, pero lamentablemente llegó el lidercillo al lugar y la vio y como siempre decía que lo que él quería, lo conseguía, al preguntar por aquella mujer, se enteró que estaba casada con uno de los mejores trabajadores del lugar y a punto de arrepentirse, al paso de una culebra, su caballo casi lo tira. Porque jamás se bajó de montarlo. Con un aire tenebroso era como si la cólera se apoderara de él y en su mente se repitió, serás mía, y se retiró furioso del lugar. Casi todos los días que siguieron, el lidercillo buscaba a la mujer dulce y ella inocentemente no hacía mucho caso, hasta que un día que se le acercó mucho con su caballo, ella solo con extrañeza lo saludó y el lidercillo cuenta que ese fue uno de los mejores días de su vida. Doppel. De repente, un hombre entra a una casa y sin que la mujer que ahí habita se percate de su presencia. Toma a la mujer para taparle la boca con su mano y decirle: no te asustes, vengo a salvarte. Incrédula y evidentemente asustada, la mujer no tiene más remedio que seguir escuchándolo y continúa diciéndole: aunque parezca increíble, tienes que confiar en mí, vengo a salvarte porque alguien viene a matarte y si no me crees, en 3 segundos van a arrojar una bomba de humo por la ventana de la sala. La mujer sorprendida, escucha el conteo de ese sujeto en voz baja y lo impensable sucede, se escucha cómo se rompe el cristal de la ventana y la sala empieza a llenarse de humo, pero antes de que ella grite, el sujeto le vuelve a tapar la boca con su mano y la trata de tranquilizar y ella le pregunta: te daré el beneficio de la duda, pero ¿quién es o no quién es? ¿Cómo sabes eso? ¿Y cómo sé yo que no eres tú o algún plan tuyo? El sujeto la escucha atentamente y mientras lo hace asienta con la cabeza y le responde: te responderé en desorden de cómo me hiciste las preguntas, pero que es el orden correcto. 1. Como bien dijiste, por el beneficio de la duda, tienes que confiar en mí. 2. A esa persona la conozco perfectamente. Y 3. La persona que te quiere matar soy yo mismo, pero no en este momento, calma, sino en tu futuro inmediato y he venido a evitarlo. Psicopompo. Pero cuando esta estirpe cubrió la tierra, unos son daimones por voluntad del gran Zeus, nobles, terrestres, guardianes de los hombres mortales, los que guardan las leyes y las acciones terribles, vestidos de aire, recorriendo la tierra por todas partes, distribuyen riquezas, y este honor lo recibieron como un regalo real. Trabajos y los días, 121 a 126, Hesiodo. Ni como a Sísifo ni como a Prometeo ni como a Atlas y ni como a la humanidad misma se le hizo, por nombrar a los más famosos, que quizá ni siquiera sea un castigo como tal, aunque lo parezca tanto, que alguna entidad tenga la encomienda de transportar a las almas de los muertos para que continúen su trayecto al más allá por la eternidad, a causa de lo repetitivo y tedioso, tiene todos los elementos para ser considerado un castigo. Ahí está aquel psicopompo, aquella entidad de apariencia encanecida y resplandeciente que siempre es como un faro para las almas de los fallecidos, pero es un barquero de nombre Caronte, que significa el que brilla. Al parecer este relato pretendía narrar el día a día de ese barquero, pero un daimon como él no necesita ir a su casa a dormir o cenar o ver a su familia después de una jornada de trabajo tan agotadora porque la casa del daimon,
La casa de este psicopompo es su embarcación y así como la muerte no descansa, este barquero tampoco lo hace. Aunque se piense que, entre un cúmulo eterno de años, no ha sucedido nada interesante. En cada viaje, en cada trayecto hay vicisitudes, siempre las hay porque en una primera experiencia de algo, siempre las hay. No llega aquí quien no deba estar aquí sin algún permiso o al menos, después del padre de los cantos, Orfeo, de Eneas, de Heracles, de Dioniso, de Ulises, de Psique, de Teseo y de alguien que no recuerdo, un tal Pirito y del sumo poeta, Dante con Virgilio, poco se recuerda a alguien más con alguna anécdota memorable al cruzar. Sin demora, cuando llegues al río de los muertos, a cuyo prefecto, Caronte, buscas de inmediato, exigiendo el peaje, así conduce a los que viajan a la orilla de enfrente en una barca cosida. Por tanto, también entre los muertos vive la avaricia, y Caronte, aquel recaudador de Dite, un dios tan grande, no hace nada gratuitamente. Apuleyo, Las Metamorfosis, libro 6, 18. Y comienza Caronte a contar a regañadientes y malhumorado al alma de un periodista con una facultad de convencimiento inigualable. Ahora mismo me recuerdas a alguien con una capacidad destacable de convencimiento que bajó al inframundo, mientras es común que muchas almas no tengan cómo pagar el viaje. En aquella ocasión, una mujer que destacaba por su belleza y que logró pagarme a placer por pasar más de una vez para conseguir una tarea que la diosa Afrodita le impuso y llegó al inframundo para tratar de obtener parte de la belleza de Perséfone, la reina del inframundo, y no te contaré el final de esa historia, pero sí te puedo decir que ha sido una de las mejores presencias que ha estado aquí. Sobre todo, al tener lo necesario para realizar el pago correspondiente, ya que eso es algo que me enfurece tanto, cuando las almas no lo tienen. El alma de su interlocutor se sorprendió mucho porque Caronte era muy expresivo y tenía rasgos que parecían muy amenazantes, aunque afortunadamente él contaba ya con tal requisito y en un rincón de la barca, él y Caronte, y en el otro rincón, las demás almas atemorizadas. Y ese mismo interlocutor lo interrumpe, arriesgándose a su bien sabido mal humor. Sabio barquero, ¿quieres agregar algo más relacionado con tu encuentro con Psique o continuamos con la siguiente anécdota? Caronte lo mira con mirada furiosa que se vuelve dudosa y le dice: Está bien. Y continúa remando y su interlocutor entiende que lo que está en el centro de la actividad de Caronte es el pago por el viaje y lo demás, por más espectacular que parezca, es secundario.